En ocasiones, Dios nos lleva al límite de nuestras propias capacidades. Nunca dejes de orar por tus hijos. Job lo hacía continuamente, así que no dejes de orar. Pero al mismo tiempo, tienes que poner a tus hijos en las manos de Dios. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones, con Nancy de Moss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 20 de julio de 2026. Hoy damos inicio a una nueva serie basada en Job capítulo 1, titulada Sabiduría para Padres. Nancy te ayudará a prepararte para momentos que simplemente parecen no tener sentido. Momentos en que las cosas no resultan como esperabas. Nancy nos dará esperanza y perspectiva. Si has seguido Aviva Nuestros Corazones por algún tiempo, sabes que me encanta hacer series extensas, desmenuzar pasajes completos o libros de la Biblia. Pasamos semanas, por ejemplo, en el Padre Nuestro. Y también pasamos semanas en el Salmo 23. Y creo que también en un momento dado pasamos semanas en los primeros 3 versículos del libro de Habacuc. Pasamos meses en una serie sobre Tito, capítulo 2, y las iglesias en Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Así que me encanta hacer esa inmersión profunda en los pasajes de las Escrituras. Pero a veces también realmente disfruto hacer una reflexión breve y simple. Algo en lo que he estado meditando en mis devocionales personales, y no quiero tener que esperar para desarrollar toda una serie larga sobre eso. De hecho, en la tapa de mi Biblia tengo una lista de algunas de las cosas en las que he estado pensando, meditando, y son pasajes de las Escrituras que me han estado hablando y que pueden no terminar siendo una serie extensa, larga y completa, sino solo 2 o 3 días de reflexión. Y deseo compartir una de esas contigo hoy. Permíteme presentarlo de esta manera. Tengo, como estoy segura que tú también, muchos amigos que llevan cargas muy pesadas sobre uno o más de sus hijos. Y estuve hablando esta semana con una mujer en nuestra área que es madre soltera. Y algunos de sus hijos están en la escuela secundaria y otros son adultos jóvenes. Y ella me estaba diciendo, no tenía idea de que tener hijos adultos jóvenes sería más difícil que tener estos niños cuando eran pequeños. Y es difícil de una manera diferente. Cuando son pequeños, son más cosas físicas y el cuidado y la energía requerida. Pero ahora son cosas importantes de sus vidas, decisiones que están tomando y desafíos que enfrentan como familia. Y así, ya sea que tus hijos sean pequeños, medianos o adultos, pero especialmente aquellas que pueden tener hijos adolescentes o jóvenes adultos, y sé que en nuestra audiencia hay muchas de ellas, hay cosas que te mantienen como mamá de rodillas. ¿Estoy en lo cierto? O tal vez eres una abuela y estás viendo esto con tus nietos. Y recientemente, mientras estaba meditando en el primer capítulo de Job, el Señor solo puso algunos pensamientos en mi corazón y me encontré meditando sobre las cosas en este capítulo. Y obtuve una perspectiva y algo de sabiduría que creo que puede ser útil para los padres. En particular, para los padres que están experimentando la posibilidad de enfrentar la muerte de sus hijos de alguna manera, quizás a largo plazo o quizás a corto plazo. Pueden ser situaciones sobre las que tú y tus hijos no tienen ningún control. Tal vez problemas físicos, enfermedades prolongadas o crónicas, tal vez abuso, tal vez incluso la pérdida de las vidas de tus hijos. Puede ser algo diferente también, como luchas emocionales, o relaciones o fracasos que tus hijos hayan cometido. Tal vez fueron decisiones que no fueron sabias y que ahora están sufriendo las consecuencias en sus vidas. Tal vez tienes un hijo pródigo que se ha alejado del Señor y no tiene interés en Cristo. Y ese dolor, no conozco algo más profundo que eso, porque más que nada quieres que tus hijos conozcan al Señor. Deseas que lo amen, deseas que caminen con Él, deseas que experimenten las bendiciones de una vida centrada en el Evangelio, centrada en Cristo. Así que vamos a adentrarnos en el capítulo 1 del libro de Job. Pero permíteme aclarar que esto no es solo para padres.
Esto es para todas nosotras, a medida que experimentamos la adversidad y mientras enfrentamos algunas de las providencias de Dios que son desconcertantes y muchas veces decepcionantes. Y decimos, sí, sé que Dios es soberano y sé que Él está a cargo, sé que Él me ama, sé que Él es sabio, pero no entiendo. Y tú completa el espacio en blanco. No entiendo esto. No lo entiendo, estoy decepcionada. No parece la forma en que actuaría el Dios que creía conocer. Y así, al mirar el libro de Job, comenzando en el capítulo 1, quiero que veamos primero que Job caminó con Dios. No hay ninguna duda o pregunta sobre esto. Job capítulo 1, versículo 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Wow! Quiero decir, ¿qué mejor recomendación se le puede dar a alguien que lo que se dice de Job? Él era intachable y recto. Ahora, eso no significa que él no pecaba. No significa que era perfecto. Pero él era piadoso, era devoto, era conocido por ser un hombre de integridad. Y dice además que temía a Dios y que se había apartado del mal. Proverbios capítulo 8, versículo 13 nos dice que el temor del Señor es aborrecer el mal. Dios dice, odio el orgullo, la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Y así el temor de Job al Señor y su reverencia y la admiración apropiada por Dios hicieron que odiara todo lo que no era santo, todo lo que era malo. ¡Qué elogio para este hombre que era justo delante de Dios! Y su vida reflejaba su fe, porque la fe es la única manera en que podemos ser justificadas con Dios. Y su vida reflejaba esa relación con Dios. Él fue un ejemplo piadoso para su familia y para otros que estaban en su esfera de influencia. Y cuando lees el versículo 8 de Job capítulo 1, Dios está hablando con Satanás en esta corta conversación que tuvieron en el cielo, que Job no podía ni escuchar ni ver. Y Dios llama a Job mi siervo, otro elogio. Y quiero preguntarte, ¿te gustaría saber si Dios estuviera hablando sobre ti en el cielo hoy? Y diría, Nancy o Jennifer o Ana o Patricia o Julia o Débora, ¿mi sierva? Esa mujer es mi sierva. Y entonces dijo Dios, no hay ninguno como él en la tierra. Ninguno como él. Él es mi siervo, no hay nadie como él en la tierra. Y así Job fue un hombre que caminó con Dios. Ahora, creo que debemos decir esto desde el principio. Este tipo de vida es la excepción, no es la regla. Y me imagino que ustedes saben que estoy en lo cierto. Es un camino estrecho y pocos pueden encontrarlo. Esta clase de persona es rara. Pero a esta clase de vida es a lo que estamos llamadas todas nosotras, las que conocemos a Cristo y le amamos. Es para esto que somos salvas, para tener este tipo de vida, para poder tener ese tipo de testimonio, ese tipo de elogios que se diga de nosotras. Ahora, permíteme recordar que no somos salvas porque somos irreprensibles o rectas o justas o porque hacemos todas las cosas bien. Pero hacemos estas cosas porque hemos sido redimidas. Y así Job, un hombre que por fe tenía una relación correcta con Dios, por supuesto, él no entendió el Evangelio de la manera en que nosotras lo entendemos hoy. Pero como un creyente anterior a la cruz, un creyente en Dios y en la revelación de Dios, él era justo delante de Dios y eso impactó la forma en que vivió. Así que, número 1, Job fue un hombre que caminó con Dios. Número 2, vemos que Job fue un hombre grandemente bendecido. Él fue grandemente bendecido. Mira lo que dice el versículo 2 de Job capítulo 1. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Las Escrituras dicen que los hijos son una bendición del Señor. Son una bendición del Señor y él tuvo muchas de esas bendiciones. 7 hijos y 3 hijas. Y luego también tuvo bendiciones materiales y posesiones. En el versículo 3 dice que su hacienda era de 7,000 ovejas. 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre.
y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del Oriente. Vamos a detenernos aquí. Aquí tenemos un hombre que era próspero, prominente en su comunidad, muy estimado. Y no hay pecado en eso. Solo quiero establecer que Job era un hombre justo. No hay pecado en ser rico. No hay pecado en ser famoso. Y él era todas esas cosas y aún así era piadoso. Pero Job sabía, y nosotras sabemos, que él no podía tomar ningún crédito por ninguna de esas bendiciones. Todas eran regalos de un Dios lleno de gracia y bondad, además de generoso. Estas no fueron sus bendiciones, las bendiciones de Job. En última instancia, todo esto le pertenecía a Dios. Y Job debía servir como un mayordomo, como un administrador fiel y responsable, cuidando de las posesiones que Dios le estaba prestando. Y Job reconoció que como Dios es el dueño de todo, Dios tiene el derecho no solo de dar, sino también de quitar. Dar bendiciones y quitar bendiciones. Y Job reconoce esto más adelante en el capítulo cuando él pierde todo lo que es precioso, querido y valioso para él. Así que Job camina con Dios. Él es grandemente bendecido, pero se da cuenta de que esas bendiciones no son suyas. Son para que él las administre, para que él sea un mayordomo, pero no le pertenecen a Dios. Y luego me doy cuenta en este capítulo, comenzando en el versículo 4, que durante una temporada los hijos mayores de Job disfrutaron de una relación cercana y podríamos decir que tenían vidas relativamente libres de problemas, hasta donde sabemos. El versículo 4 dice que sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por su turno e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Así que estos son hijos ya adultos y aparentemente era una familia muy unida. Ellos celebraban las ocasiones especiales juntos. Y esos días de fiesta fueron probablemente cumpleaños. Cuando tienes 10 hijos, tienes muchos cumpleaños durante todo el año. Y ellos disfrutaban de la compañía el uno del otro. Ellos se juntaban y celebraban en las casas uno del otro. Y sus celebraciones, sus fiestas, sus banquetes, no se ven en este pasaje como algo pecaminoso o indulgente. Era algo bueno. No hay evidencia de que se tratara de fiestas de bebedores, de que la gente se emborrachara o de que se comportaran de una manera pecaminosa. Las Escrituras alientan al pueblo de Dios a disfrutar de la celebración y del banquete y a disfrutar de la compañía el uno del otro. Y estoy segura que eso es lo que quieres con tu familia. Mientras leo este versículo, me recuerda a una familia con la que he sido cercana durante muchos años. No tienen 10 hijos, tienen 3. Y los conozco desde que nacieron, a sus hijos, y hemos estado juntos en muchas ocasiones familiares. Todos esos años cuando estuve soltera, esta fue una de las tantas familias que me tomaron bajo sus alas y me incluían en sus celebraciones familiares, en sus vacaciones, en los cumpleaños. Incluso a veces salíamos juntos de vacaciones. Bueno, y ahora esos 3 hijos ya han crecido y están casados y creo que según el último conteo, tienen 13 hijos entre ellos. Así que todo ese clan aún se reúne para las vacaciones importantes, para los cumpleaños, y son muchos ellos. Y esos son tiempos dulces. Me encanta acompañarlos cuando puedo, porque son tiempos dulces. Son oportunidades para fomentar las relaciones con ahora 3 generaciones. Y no sé, tal vez viviremos para ver la 4ª generación de ese clan familiar. Y es algo dulce, y esas relaciones son preciosas. Y hay temporadas en las que las cosas van realmente muy bien, cuando solo disfrutas de la compañía de los demás. Seguro que has tenido algunas de esas temporadas en tu familia, cuando es deleitoso y disfrutan el estar juntos y las personas se llevan bien, con buenas relaciones. Y no hay nada malo en eso, es algo bueno. Pero date cuenta una vez más que Dios es el dueño de todo, Dios lo posee todo. Y lo que es cierto para una temporada puede ser muy diferente en otra. Y aquí hay algo más que veo en este pasaje, que comienza en el versículo 5. Y es que Job trató activamente de influenciar la condición espiritual de sus hijos adultos. Y leemos en el versículo 5 que dice, y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado,
Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Ahora, permíteme leerte de otra traducción esa parte del versículo 5. La Nueva Versión Internacional dice de esta manera: una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado, maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Ahora, vamos a desmenuzar eso por un momento. Aquí vemos un padre, un papá que está alerta, que está sintonizado con la condición espiritual de su familia, incluso cuando sus hijos ya son grandes, han crecido. Ciertamente, él habría sentido con lo que escribió el apóstol Juan en 3 de Juan, versículo 4. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Cualquier padre que ama a Dios sentiría lo mismo. No hay mayor gozo, no hay mayor alegría. Eso no significa que siempre caminarán en la verdad, pero no hay mayor alegría que escuchar que tus hijos caminan en la verdad. Así que como madre o como abuela, siempre estás cargada y preocupada por hacer lo que puedas para influenciar en los hijos jóvenes adultos y en los hijos adultos mayores para que caminen con el Señor. Y nota que Job no esperó una crisis o un gran fracaso entre sus hijos. Cuando los envió para que fueran purificados, no hay indicios de que estuvieran actuando de una manera que fuera rebelde o impía. No hay evidencia concreta en ese pasaje de que sus hijos hubieran pecado, y no es evidente que Job supiera de algún pecado en particular que hubieran cometido. Pero él sí sabía que todos somos tentados y que todos somos propensos, como las ovejas, a desviarnos, a seguir por nuestro propio camino. De manera que él sabía que podían haber sido tentados y le preocupaba que pudieran haber cedido al pecado en sus corazones o incluso en su comportamiento. Así que sabiendo eso, él conocía su propio corazón y conocía sus propios desafíos y sus propias tentaciones, su propia propensión a dudar de Dios o a pecar contra Dios. Así que sabía que sus hijos también eran propensos a lo mismo. Él fue intencional y proactivo sobre su papel como padre. Él fue proactivo en cuanto a cuidar el caminar de sus hijos con Dios. Ahora, recuerda que estos no son niños pequeños. Estos son hijos que tienen sus propios hogares ahora. Ellos han crecido. Podemos suponer que ellos tienen sus propias familias. Así que Job no está en una posición en la que él pueda decirles qué hacer, donde él pueda disciplinarlos o donde puede instruirlos de la manera en que los padres hacen cuando sus hijos son más pequeños. Su influencia fue ir a Dios. Y sus hijos sabían que Job hacía esto. Él los involucró en ese proceso, pero él no pudo controlar el resultado de la vida de sus hijos. De hecho, no hay un momento en el que puedas controlar el resultado de las vidas de tus hijos. Tengo razón. No importa cuán pequeños o grandes ellos sean. Pero a Job le importaba el caminar de sus hijos con Dios. Y él estaba comprometido a hacer todo lo posible para salvaguardar sus corazones. Y esto era como un mantenimiento preventivo, evitando los problemas en el camino. Él fue intencional al tratar de influenciar en la relación de sus hijos con Dios, de interceder por ellos, de protegerlos del pecado. Así que aquí tenemos a Job tomando la responsabilidad que Dios le ha dado de servir como el sacerdote espiritual de su familia. Una responsabilidad que los padres tienen por sus hijos. Si tú eres madre soltera, o si eres un papá o una abuela, hay formas en las que puedes actuar como un sacerdote para tus hijos y tus nietos. Así que Job los consagró, los apartó para Dios, con sus oraciones, con sus intercesiones y con sus ofrendas de sacrificios a favor de ellos. Y como dije hace un momento, esto no es algo que él hubiera hecho en privado. Parece que los hijos estaban conscientes de que él estaba haciendo eso, porque él enviaba por ellos, él los llamaba. Ellos sabían que él estaba orando y ellos sabían que él estaba ofreciendo esos sacrificios.
Y yo puedo suponer, mientras leo este pasaje, que él los instaba a confesar sus pecados, los pecados que podrían haber cometido, y a arrepentirse de esos pecados, y arrojarse a la misericordia de Dios y recibir su perdón. Y aún mientras comparto esto, me viene a la mente una mujer, una prima, que está ahora con el Señor. Ella tenía 6 hijos. Y cuando esos hijos crecieron, se casaron y tuvieron sus propios hijos. Y ella y su esposo, pero ella era la más intencional en esto, una vez al mes reunían a sus hijos y a sus esposos o esposas, eran adultos solamente, y ellos pasaban una tarde juntos. Hablaban y buscaban al Señor y oraban. Y si había algo entre esos hijos de lo que ella estaba consciente, ella los enfrentaba y decían, ustedes necesitan arreglar esto, ustedes tienen que hablar de esto, tenemos que lidiar con esto. Y en su funeral fue increíble escuchar a estos hijos, ya hijos adultos mayores, ahora padres ellos mismos, hablar sobre la influencia de esta mamá. Por supuesto, su papá también, pero era ella quien hacía todo lo posible para lograr esto. Ella era una guerrera de oración y ella fue la que batalló en oración por estos hijos. Y estos hijos, uno de los cuales había sido un hijo pródigo, dijo, mi mamá hizo que yo volviera a la fe con sus oraciones. Y ella decía, no voy a dejar de orar, voy a perseverar hasta que vea a Dios obrar en las vidas de mis hijos. Y en el versículo 5, Job dice, quizás mis hijos hayan pecado. Él estaba más preocupado por la santidad de sus hijos. No le importaba tanto qué tipo de educación tuvieron o qué tipo de trabajos tenían, en comparación con la preocupación suprema y general por su santidad. Job se dio cuenta de la seriedad del pecado, y él adoraba y temía a un Dios santo, y quería que sus hijos hicieran lo mismo. Entonces, si sus hijos habían pecado o habían maldecido a Dios en sus corazones, él quería reconocer eso, y quería abogar por ellos ante el trono de Dios, pedirle a Dios misericordia y suplicar su perdón. Quizás ellos maldijeron a Dios en sus corazones. Y maldecir ahí significa hablar mal o pensar ligeramente, alejar a Dios de sus pensamientos, tener malos pensamientos acerca de Dios, deshonrar a Dios, no darle el honor que Él merece u olvidarlo. Y dices, bueno, pero maldecir a Dios en su corazón, eso suena como algo realmente horrible que han hecho. Bueno, eso es algo terrible, pero puede que no se haya manifestado exteriormente. Job simplemente dijo, si mis hijos no están honrando a Dios de la manera que Él lo merece, yo quiero que ellos sean perdonados, yo quiero que vivan una vida santa. Si mis hijos están pensando ligeramente de Dios, si tienen malos pensamientos de Dios, si están más consumidos con las cosas de esta tierra que con los pensamientos acerca de Dios, eso es maldecir a Dios en su corazón. ¡Wow! Él estaba preocupado por lo que había en los corazones de sus hijos y por eso se levantaba temprano en la mañana para ofrecer holocaustos por ellos. A él le preocupaba que pudieran haber pecado y no solo se centraba en su comportamiento, a él le importaba lo que había en sus corazones, su relación con Dios. Porque el comportamiento de tus hijos y de tus nietos fluye de lo que hay en sus corazones. Eso es lo mismo con tu comportamiento y con el mío. Lo que decimos, lo que hacemos, eso sale de nuestros corazones. Por eso a Job le preocupaba eso. Y cuando ofreció holocaustos, sacrificios, comprendió y estaba enseñando a sus hijos que el pecado tenía que ser expiado por la muerte de un sustituto inocente. Y esto anunció y señaló a sus hijos hacia el Salvador que un día, como el Cordero sacrificial de Dios, iba a satisfacer la ira de Dios contra el pecado. Y el versículo dice que él hacía esto continuamente, orando perpetuamente, intercediendo, ministrando a sus hijos. Y un comentarista antiguo dijo acerca de este versículo, ¿qué ejemplo tan hermoso proporciona Job a los padres cristianos? Cuando tus hijas van con extraños y tus hijos varones están caminando en los caminos del mundo
y no puedes imponer tu voluntad sobre ellos como en los días de la infancia. Aún puedes orar por ellos, cubriéndoles con el escudo de la intercesión sobre ellos con gemidos y lágrimas. Están más allá de tu alcance, pero por la fe puedes mover el brazo de Dios a su favor. Ahora, Job no tenía forma de saber cómo o cuándo morirían sus hijos. Creo que él probablemente asumía, como hace la mayoría de los padres, que sus hijos iban a vivir más que él. Pero mientras sus hijos vivían, Job los estaba preparando para su muerte, en cualquier momento y de cualquier forma que sucediera. Su condición eterna le importaba supremamente. Ahora, todos tus hijos morirán en algún momento, ya sea antes o después de ti. La pregunta es, ¿habrás hecho todo lo posible, todo lo que pudiste para prepararlos para encontrarse con Dios? Así que permíteme decir, y veremos el resto de este pasaje en el día de mañana, nunca dejes de orar por tus hijos. Job lo hacía continuamente, así que no dejes de orar. Pero al mismo tiempo, tienes que poner a tus hijos en las manos de Dios, al cuidado de Dios. Y tienes que confiar en su sabiduría, en su amor y en su bondad en lo que refiere a tus hijos, a tus nietos y a las otras personas que amas. Mañana veremos cómo Job respondió a pérdidas enormes y veremos el resultado de su caminar con Dios y de su fe en Dios. Qué perspectiva tan alentadora nos ha traído Nancy. Ella regresará para orar. Esta enseñanza, basada en el capítulo 1 de Job, es parte de la serie titulada Sabiduría para Padres. Todas enfrentamos adversidades en las diferentes etapas de nuestra vida, y es bueno para nuestra alma recordar que podemos confiar en que Dios ama y cuida a todos sus hijos, aunque nos encontremos en circunstancias difíciles o que no podemos entender. Cuando nos encontremos desanimadas, necesitamos recordar que Dios está escribiendo una historia que no podemos ver. En nuestro episodio del día de mañana, descubre formas en las que puedes manejar el dolor y la incertidumbre. Antes de cerrar el episodio de hoy, quiero recordarte que este 13 y 14 de noviembre de 2026 en Miami, Florida, celebraremos Mujer Verdadera 26. Preparen camino al Señor. La esperanza de que Cristo regresa por su iglesia cambia la manera en que vivimos hoy. Mientras esperamos, es bueno responder juntas al llamado que Dios nos hace de vivir con fidelidad. Así que separa la fecha para celebrar esta conferencia con nosotras. La libertad en Cristo se vive en comunidad, perseverando juntas en la fe y en la obediencia gozosa. Para más información, visita mujerverdadera26.com. Nancy está de regreso para cerrar en oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones en este día. Y oro para que animes a las madres, a las abuelas, tal vez a algunos padres que están escuchando, y a cualquiera de nosotros que podríamos tener personas que nos importan, que amamos y que nos preocupan en nuestras familias o más allá de nuestras familias. Oro para que nos ayudes a cuidar de las cosas que realmente importan. Oro que levantes a algunas madres y abuelas que oran y que no paren de interceder, Señor, rogándote, ofreciendo sacrificios de fe y creyéndote para poder alcanzar los corazones de sus hijos y preparar a esos hijos, a esos nietos y a esas generaciones futuras, prepararlos para encontrarse contigo y para pasar la eternidad contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Llamándote a libertad, plenitud y abundancia en Cristo. Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.